Bienvenidos a esta sesión del curso de control difuso de convencionalidad, es la unidad 2 del módulo 1, denominada Los contenidos de la reforma constitucional. El día de hoy está con nosotros la maestra Graciela Rodríguez Manso, quien disertará este tema. La maestra Rodríguez Manso es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. De 2010 a la fecha es profesora de la Cátedra de Derechos Fundamentales en la Escuela Libre de Derecho. De 2004 a la fecha se dedica al litigio estratégico en materia de derechos humanos. En el año 2009 cofundó a Litiga, Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, Litiga OLE, organización de la sociedad civil que se dedica a la práctica del litigio estratégico en derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Actualmente se desempeña también como consultora independiente en materia de derechos humanos. Tiene varias publicaciones en materia de derechos humanos. Sin más preámbulos, está con ustedes la maestra Graciela Rodríguez Manso. Bienvenida, maestra. Muchas gracias a todas y todos ustedes que están aquí presentes. ¿Se escucha? ¿Sí? Gracias a todas y todos por estar aquí esta tarde. Y en específico, muchísimas gracias a la Casa de la Cultura Jurídica de Morelos y en especial a la doctora Aura por prestar la sede para realizar esta conferencia que se da en el marco, como bien lo decía ya Aura, de la unidad 2 del módulo 1 del curso de control difuso de convencionalidad. Pues ya estamos por acabar esta unidad y a lo que yo me quisiera dedicar en esta charla que tenemos esta tarde es básicamente a rescatar los puntos más importantes que se han generado a lo largo del desarrollo de las actividades de la unidad que nos convoca y justamente analizarlo a la luz de lo planteado en la cápsula introductoria de la propia unidad. En ese sentido, quisiera relacionar los tópicos, las discusiones que tuvimos o que hemos tenido a lo largo de la semana con la importancia que resaltaba yo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 y que básicamente se refería a 5 puntos en específico. La primera, mencionaba yo en la cápsula introductoria, es que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y a raíz de la reforma de los contenidos de esos 11 artículos que fueron reformados, en realidad lo que cambia es o llega a cambiar es la percepción misma del derecho, la forma de acercarnos al derecho, porque detrás de la reforma hay y existe una teoría general del derecho que, como mencionaba en ese entonces, se refiere justamente a la teoría ferrayoliana, el garantismo ferrayoliano. Esa es una de los puntos. El siguiente punto que destacaba yo como importante y que trae aparejada la reforma constitucional es justamente la intención o vocación internacionalista de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El tercer punto que destacábamos era justamente que es la persona y sus derechos las que se convierten a partir de la reforma constitucional en el eje de todo el derecho, de todo el sistema jurídico. A partir de la reforma, la persona y sus derechos son fundamento de validez del resto del ordenamiento jurídico. Y, por supuesto, destacábamos también
que a raíz de la reforma se crea o se desarrolla un nuevo papel de los jueces, es decir, lo que se entiende por jueces garantes de derechos humanos. Y finalmente decíamos que si bien la reforma constitucional no dice algo que no decía la Constitución antes de la reforma, lo cierto es que una de las cuestiones importantes de la reforma es que finalmente pone por expreso muchas de las cosas que todavía se prestaban a interpretación y entonces deja de lado discusiones que durante muchos años estuvimos teniendo y desarrollando para tratar de entender cuál era el valor que se tenía que dar a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en específico a las normas de derechos humanos contenidas en todos los tratados internacionales de los que México ya formaba parte. Entonces, recordando estos 5 puntos que planteábamos como inicio de esta unidad, me quisiera enfocar primero al tema del cambio de la concepción, el cambio del acercamiento, de la forma de acercarnos al derecho. E insisto, a raíz de lo que estuvimos discutiendo o hemos estado discutiendo durante estos días. Y lo primero que habría que decir es que el hecho de que el capítulo primero haya cambiado su denominación de garantías individuales a derechos humanos y garantías, más allá de ese cambio de denominación, lo que se ve detrás es que recoge la visión garantista ferrayoliana, en el sentido, por una parte, de que ya la validez de las normas jurídicas no depende exclusivamente de que hayan sido creadas conforme a los procedimientos constitucionalmente establecidos, sino que también importa el contenido de estas normas para ser consideradas válidas. Así que en el momento en el que Ferrajoli, por un lado, distingue entre derechos y garantías y que posteriormente, a raíz de la reforma, se recoge ya a nivel constitucional esta distinción entre derechos y garantías, lo cierto es que se está adoptando esta concepción ferrayoliana por una parte, es decir, los derechos ya forman o son el contenido constitucional por excelencia que va a regir o va a servir de parámetro de validación del resto del ordenamiento jurídico. Pero además, la distinción entre derechos y garantías tiene una importancia fundamental y que se acerca a la práctica diaria de, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de qué es lo que se debe de entender por interés jurídico para promover un amparo, para estar en posibilidades de promover un amparo. Y en este sentido, cuando se entiende por derechos al derecho subjetivo previsto en una norma jurídica y reconocido a las personas, sea por su estatus de persona, por su estatus de capacidad de obrar, o bien por su estatus de nacionalidad, y se distingue de ese derecho subjetivo a la garantía entendida por una parte como obligaciones correlativas a los derechos y por la otra, y más importante, aquellos mecanismos de garantía, aquellos mecanismos que pueden o a través de los cuales podemos hacer efectivos los derechos. En realidad se está cambiando esta concepción del interés jurídico, o tendríamos que estar cambiando esta concepción del interés jurídico, porque si bien recuerdan, antes definíamos interés jurídico, o se acreditaba un interés jurídico cuando se demostraba la existencia de un derecho subjetivo, y a un derecho subjetivo se le entendía como ese derecho que tiene al mismo tiempo una obligación previsto en una norma, es un derecho que está previsto en una norma y que tiene al mismo tiempo una obligación correlativa
reconocida también por una norma y que además tiene un mecanismo de garantía secundario para poder promoverlo en caso de que esa obligación correlativa sea incumplida por parte de las autoridades. Bueno, hoy, a partir de la distinción entre derechos y garantías, tenemos que entender al derecho subjetivo simplemente ya como una pretensión positiva o negativa que está prevista en una norma jurídica y que puede tener o no puede tener obligaciones correlativas, pero además puede tener o no puede tener un mecanismo previsto en una norma para hacerlo efectivo, y no por eso podemos calificarlo o dejarlo de calificar como un derecho subjetivo, es decir, tiene la característica de un derecho subjetivo. De ahí la importancia y el cambio específico que produce en el tema de la garantía de los derechos. Ahora bien, también es importante destacar que en el momento en que en el párrafo tercero del artículo primero constitucional se establecen ya las obligaciones generales en materia de derechos humanos, estas me refiero justamente a las de respeto, garantía, promoción y protección de derechos humanos, así como a los deberes de prevención, de investigación, de sanción y de reparación. Lo cierto es que estas obligaciones generales, a falta de obligaciones correlativas específicas de los derechos, pueden tomarse en cuenta para efectos de, o tendrían que ser tomadas en cuenta para efectos de, en todo caso, tener un derecho subjetivo si nos quedáramos con esta interpretación anterior o que prevalece, pero que tendría que no prevalecer después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, en relación a este punto que destaqué y esta importancia que destaqué a la reforma, el cambio de la denominación de garantías individuales a derechos humanos y garantías trae en la práctica un cambio de concepción del derecho y un cambio de concepción en el sentido de que cuando no hay garantías previstas es una laguna que tenemos que en todo caso enmendar, y no necesariamente por la falta del mecanismo jurisdiccional o no jurisdiccional para defenderlo, no es que por eso carezcamos de ese derecho. Ahora bien, también salió en el debate durante la semana la discusión o la pregunta sobre cuál era la importancia entre distinguir derechos humanos y derechos fundamentales. Y ahí lo que contestaba yo a esta pregunta es que en realidad hay una visión en la doctrina que establece que los derechos humanos o percibe a los derechos humanos como meras pretensiones morales. Sobre todo la doctrina española en un momento dado distinguía entre derechos humanos y derechos fundamentales porque los derechos humanos los entendía como un conjunto de pretensiones morales, mientras que la denominación de derechos fundamentales era pues un poco más técnica y tenía por supuesto un reconocimiento en una norma constitucional. Lo cierto es que esto presentaba varios problemas. En primer lugar, es que en muchas de las constituciones se les daba carácter de derechos fundamentales a unos mientras no a otros. Entonces se hacía una distinción entre los derechos que se podían considerar de carácter fundamental y no. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los derechos humanos es la denominación que pues se ha adoptado desde siempre en el ámbito internacional, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esta postura de que se asemejan como a pretensiones morales, en realidad, desde mi punto de vista, carece de validez, toda vez que, pues,
las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales, pues son eso, son normas, no nada más son pretensiones. Entonces, pretensiones de carácter moral. Entonces, por un lado, esa es la importancia de que a raíz de la reforma se haya reconocido simplemente a los derechos humanos y no se les haya denominado derechos fundamentales. Implica como un concepto que abarca o que amplía el contenido o qué es lo que tenemos que entender por derechos humanos. Pero también es importante resaltar que, y con esto conecto con el segundo punto que destacaba yo en la cápsula introductoria, que tiene que ver justamente con la vocación internacionalista de la reforma constitucional. El hecho de que se haya adoptado la denominación derechos humanos y garantías tiene necesariamente que ver con esta vocación internacionalista. Quiso un poco homologar el lenguaje constitucional con justamente el lenguaje desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Y ya tratándose del tema de la vocación internacionalista de la reforma, o del punto que resaltaba sobre la vocación internacionalista de la reforma, salieron muchos temas a discusión a raíz de las preguntas que todas y todos formularon, por una parte, y por otra parte, a raíz del primer tema de debate que se puso a su consideración. Y esto tiene que ver, o básicamente está enfocado en las llamadas discusión de la jerarquía de los tratados internacionales. Decíamos antes de la reforma, 20 años estuvimos discutiendo, 10 de los que yo tengo o estoy involucrada en estos temas. Se debatía en el país cuál era la jerarquía de los tratados internacionales y tratados internacionales en general, pero con miras a entender cuál era la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. Y se presentaron muchas reformas, muchas iniciativas de reforma constitucional por parte del Ejecutivo en ese entonces. Inclusive se formaron comisiones intersecretariales para tratar de proponer al legislativo una reforma constitucional específicamente en relación al 133 constitucional. Y el debate en torno a esto tenía que ver justamente y precisamente con la incorporación de los derechos humanos de origen internacional al ámbito interno, al ámbito constitucional mexicano. No es que no estuviesen ya incorporados los tratados internacionales, y entre ellos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, antes de la reforma. Por supuesto, ya el 133 decía que formaban parte del orden jurídico mexicano, y hasta la fecha lo sigue diciendo. Los tratados internacionales forman parte del orden jurídico mexicano. Pero lo que se pretendía era buscar una fórmula constitucional a partir de un estudio del derecho comparado latinoamericano y también español, en el sentido de dar de alguna forma un lugar especial a los tratados internacionales de derechos humanos, para garantizar, por supuesto, que a nivel interno se respetaran los estándares internacionales en materia de derechos humanos que desde el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, pues siempre habían sido mucho más desarrollados esos estándares en el ámbito internacional que en el ámbito de los derechos internos. Entonces la discusión surgía ahí, y entonces ahí es cuando finalmente se plantean posibilidades de fórmulas que tenían que ver justamente con la
jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos, que a lo mejor le tendríamos que dar, como ya lo habían dado algunas constituciones latinoamericanas, una jerarquía constitucional, que había otras que le daban jerarquía infraconstitucional y cuáles eran las consecuencias, y que inclusive en algunas constituciones que otorgaban jerarquía infraconstitucional, las propias Cortes Supremas o los tribunales constitucionales, a través de la interpretación, habían logrado que esos tratados internacionales en materia de derechos humanos tuviesen una jerarquía constitucional, a pesar de que así no lo decía expresamente la Constitución. Y entonces surge el tema, en ese entonces, de, ¿qué debíamos entender por tratados internacionales de derechos humanos? Si lo que queríamos era otorgarles un lugar especial en las constituciones a los tratados internacionales de derechos humanos, pues primero teníamos que ponernos de acuerdo cuáles eran esos tratados internacionales y cómo es que podían diferenciarse de los tratados internacionales en general. Y la Corte Interamericana aportó, y por supuesto la Corte Europea aportó desde entonces ya una distinción entre tratado internacional y tratado internacional de derechos humanos. Y básicamente señala que hay dos aspectos para entender cuándo estamos frente a un tratado internacional de derechos humanos. Y el primero tiene que ver con el objetivo que persigue el tratado. ¿Cuál fue el objeto o fin de la firma y ratificación del tratado internacional en cuestión? Si entendemos que el objeto y fin de este tratado es justamente la protección de los derechos humanos, bueno, pues entonces estaremos frente a un tratado internacional en materia de derechos humanos. Pero además hacen un análisis, la Corte Interamericana, y esto lo hace en sus opiniones consultivas 8 y 9, de las obligaciones que los estados asumían entre sí o respecto de terceras personas para diferenciar cuando estábamos frente a un tratado internacional general o un tratado internacional en materia de derechos humanos. Y entonces dice la Corte, cuando las obligaciones que asumen los estados son en relación a terceros, entonces ese es uno de los elementos que nos puede ayudar para calificar a un tratado internacional de derechos humanos. Cuando las obligaciones son para con las personas que están dentro de la jurisdicción de los estados, estamos frente a un tratado internacional de derechos humanos. Cuando las obligaciones que asumen los estados al firmar y ratificar esos tratados son obligaciones de carácter sinalagmático, es decir, obligaciones recíprocas entre sí, entonces estaremos frente a un tratado internacional general. Y todas estas discusiones se gestaban en ese momento. Desde hace 20 años y con mucho más énfasis hace 10 años y continuaron y continuaron. Y lo cierto es que detrás de todo esto, detrás de la reticencia de aceptar que los derechos humanos tenían que ocupar un lugar especial, y en específico los tratados internacionales de derechos humanos, un lugar especial en el ordenamiento jurídico, pues surgieron las discusiones, por supuesto, de la supremacía constitucional versus la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos, las discusiones entre soberanía nacional y los tratados internacionales. Y entonces se decía que, bueno, a partir de la supremacía constitucional o desde el punto de vista constitucional, pues los tratados internacionales tenían que estar en México por debajo de la Constitución. Y ahí salen todas las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 92, después en 99 y después en 2007, que interpretan justamente el 133 constitucional y que concluyen finalmente que la Constitución está por encima de los tratados internacionales en general, sean estos de derechos humanos o no. Y si uno lee el 133 constitucional, pues se da cuenta que así es. O sea, finalmente formarán parte de la Ley Suprema de la Unión los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución. Entonces ahí parecía que no había ninguna duda en que el 133 así lo establecía.
Pero también, por otra parte, estaba el tema de la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos, que está prevista en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, específicamente en el artículo 26, me parece 26-27, en relación con el 46, que establece que una vez que los estados asumen compromisos de carácter internacional a través de la firma de los tratados internacionales, lo cierto es que no pueden alegar o invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento a esos compromisos internacionales asumidos. Entonces ahí teníamos, por un lado, la supremacía constitucional versus la supremacía internacional prevista en un tratado internacional del cual México formaba parte. Y nos perdíamos en esas discusiones. Y por otro lado, pues también se alegaba el tema de la soberanía nacional y dónde quedaba la soberanía nacional si ahora resulta que lo que iba a formar parte de la Constitución era justamente pues normas que no habían seguido el procedimiento de creación constitucional soberanamente establecido a partir justamente del 135 constitucional. Bueno, todos estos temas, todas estas discusiones terminan a raíz de la reforma constitucional. Y eso es lo importante en ese sentido de la reforma constitucional. Porque a partir de la reforma al artículo 1 constitucional parece quedar claro cómo es que finalmente México adoptó, o cuál fue la fórmula que México adopta para incorporar los derechos humanos y mantenerlos en un lugar especial distinto de las otras normas que también tienen un origen internacional, pero que no pueden ser calificadas de normas de derechos humanos. O sea, como pueden darse cuenta, México adopta una fórmula que tiene que ver con el llamado y muy discutido y por discutir en la siguiente semana del bloque de constitucionalidad, para incorporar de la mejor manera a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte y así garantizar que a nivel interno se tengan que aplicar los mayores y más protectores estándares en materia de derechos humanos. Entonces, la discusión cambia y el poner esto expresamente es de un carácter importantísimo porque, y recuerdo yo, durante estos 10 años en que los debates continuaban, que la discusión tenía que comenzar con los juzgadores y juzgadoras de este país y específicamente el Poder Judicial de la Federación, con tratarlos de convencer de que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales eran obligatorias a seguir. Y les hablábamos entonces de que había un principio pro persona ahí previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que al ser una norma prevista en una convención de la que México forma parte, pues tenía que tener un valor y tenía que ser observada en aras de asumir o de respetar sus compromisos internacionales y bajo pena de caer en un supuesto de responsabilidad internacional. Entonces, la discusión a la hora de analizar los derechos humanos y los contenidos de los derechos humanos comenzaba ahí, en ponernos de acuerdo si sí eran parte, si no eran parte, y si sí formaban parte, en qué parte estaban, qué lugar y cuál era la obligatoriedad de observarlos. A partir de la reforma constitucional, a partir de la reforma al artículo 1, esto queda detrás. Digamos que se generan nuevos debates, y debates muy importantes que justamente tienen que ver con la idoneidad de la fórmula que México adopta para incorporar a estas normas de derechos humanos en un lugar que garantice su plena efectividad en el sistema interno, en el derecho interno. Como ven, el 133 no se modifica. El 133 queda
igual. Entonces, desde el punto de vista del 133, los tratados internacionales de derechos humanos o internacionales en general siguen manteniendo una jerarquía infraconstitucional. ¿Por qué? Porque tienen que estar de acuerdo a la Constitución para poder ser entendidos como formando parte del sistema jurídico mexicano. O sea, aquí la discusión cambia de los tratados internacionales de derechos humanos a las normas de derechos humanos. Y son las normas de derechos humanos las que ocupan un lugar especial en la Constitución. Las normas de derechos humanos de origen internacional, no los tratados internacionales de derechos humanos. Esto, por supuesto, a la luz del primero constitucional y del primer párrafo del primero constitucional. Con eso también dejamos detrás la discusión de qué entendemos por Tratado Internacional de Derechos Humanos y qué entendemos por Tratado Internacional General. Porque a partir de los elementos que aporta la Corte Interamericana para distinguir entre unos y otros y que comentábamos, muchas veces no encontrábamos la solución. O sea, si tiene un derecho humano en un tratado internacional, se le puede considerar un tratado internacional en materia de derechos humanos. Se hacía referencia en ese entonces, por ejemplo, a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que en su artículo 36 tenía o tiene un derecho previsto que es justamente el derecho a la asistencia consular. Pero claramente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares pues es un tratado cuyo objetivo no es proteger derechos humanos, sino regular las relaciones consulares entre los estados. Y las obligaciones que los estados asumen son entre ellos mismos, son correlativas, no respecto a terceras personas, salvo el caso justamente del derecho a la asistencia consular previsto en ese tratado internacional. Entonces, los elementos que daba la Corte Interamericana no nos acababan de arreglar el problema para distinguir entre unos y otros. En el momento en que a partir de la reforma constitucional lo que obtiene una jerarquía o un tratamiento igual a la Constitución son las normas de derechos humanos, es en ese momento que dejamos detrás todas estas discusiones y entonces sí la discusión comienza a partir de una obligación constitucionalmente reconocida de forma expresa y que ahora tenemos o se traslada la discusión a ver cómo es que vamos a implementar esa obligación, cómo es que vamos a hacer efectiva esa obligación. Las anteriores discusiones quedaron atrás. Y creo que esa es una aportación de la reforma constitucional importantísima, porque cambia por completo el acercamiento al Poder Judicial ahora local, a raíz de la doctrina del control difuso de convencionalidad, pero sobre todo respecto del Poder Judicial de la Federación. Porque ya no tenemos que convencer si sí son o no son obligatorias. Si son obligatorias, ahora hay que convencer cómo es que se tienen que hacer efectivas, cómo es que se tiene que hacer efectiva esa obligación. Eso por un lado. Por otro lado, quería yo destacar, y también salió en la discusión, el tema de los bloques. Si bien va a haber una unidad específica en la cual se va a analizar los alcances del bloque de constitucionalidad, lo cierto es que a raíz de las preguntas y de las discusiones surgía el tema de si el 133 constitucional y el primero constitucional ambos establecían un bloque de constitucionalidad. Es decir, cuando el 133 habla de la Ley Suprema de la Unión, que está conformada por la Constitución, por los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella y por las leyes que se ajusten a ella, y después de las interpretaciones que sobre este artículo dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la tesis de 2007, lo cierto es que pareciera ser, y justo a raíz de la tesis de 2007, que se da a entender
que la Ley Suprema de la Unión, prevista en el 133, forma en realidad un bloque de constitucionalidad. Al mismo tiempo que el primero constitucional forma un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que México forma parte y en normas de derechos humanos previstas constitucionalmente. Yo considero que no se puede hablar de un bloque de constitucionalidad respecto del 133. Y la razón principal es que si entendemos o definimos a un bloque de constitucionalidad como aquel conjunto de normas que por mandato constitucional tienen jerarquía constitucional a pesar de que originalmente no son constitucionales, no tienen un origen constitucional, entonces podemos hablar de bloque. En el caso de la Ley Suprema de la Unión, del 133 constitucional, en realidad ni los tratados internacionales, ni las leyes que después definió la Suprema Corte de Justicia como las leyes generales, tienen jerarquía constitucional. Ambas fuentes tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Entonces, el hecho que formen parte de la Ley Suprema de la Unión no quiere decir que tengan la misma jerarquía que la Constitución, por una parte. Y por otro lado, no se convierten en el parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Si nosotros analizamos el llamado bloque, o todavía no llamado bloque, del artículo primero constitucional, nos damos cuenta que si entendemos que está formado por normas de derechos humanos de origen internacional y de origen constitucional, en realidad de la redacción del propio artículo se desprende que esas normas de origen internacional, normas de derechos de origen internacional, se les coloca a la par de la Constitución. Es decir, son normas que por mandato constitucional tienen una jerarquía constitucional, por un lado. Y por el otro lado, y más importante, es que se convierten ese conjunto de normas de derechos humanos en el parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Y no solo de validez, sino también en el parámetro de interpretación del resto del ordenamiento jurídico. Ojo, incluyendo al derecho internacional, y esto específicamente nos lo señala el artículo 15 constitucional, cuando establece que no se podrán celebrar tratados internacionales que alteren los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, está estableciendo como parámetro de validez inclusive de los tratados internacionales a las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Eso es para efectos de validación del resto del ordenamiento jurídico. También, por supuesto, cuando el 103, fracción primera, habla de o señala que el amparo podrá ser promovido contra normas de derechos humanos, por violaciones a normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte y normas de derechos humanos previstas en la Constitución, también está convirtiendo a ese conjunto de normas como parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Y lo mismo sucede a partir del 105 constitucional, donde se establece la facultad de las comisiones de derechos humanos para presentar acciones de inconstitucionalidad, que serán analizadas a la luz justamente de este conjunto de normas que forma parte del, si lo queremos entender así, bloque de constitucionalidad. Entonces, una de las consecuencias justamente de adoptar esta figura del bloque es entender que son esas normas que forman parte del bloque un parámetro de validez, pero al mismo tiempo un parámetro de interpretación. Y aquí, con la reforma,
al artículo primero se hace una distinción importante. Si ustedes analizan el segundo párrafo del artículo primero constitucional, establece que las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Aquí es distinto. Para efectos de interpretación, ¿qué forma parte del bloque? O podemos hablar, y esa es una pregunta que dejo al aire, podemos hablar de un bloque para efectos de interpretación. Porque si las normas de derechos humanos van a ser interpretadas a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de la materia, pues me parece que la Constitución y los tratados internacionales de la materia forman un conjunto de normas que van a servir de parámetro de interpretación del resto del ordenamiento. Entonces, a lo mejor ahí también podríamos estar hablando de un bloque para efectos interpretativos. Lo cierto es que este bloque está formado con elementos distintos al bloque del párrafo primero constitucional. Y tiene que ver con tratados internacionales en la materia y la Constitución en sí misma. Entonces, eso quiere decir que para efectos interpretativos no es necesario que los tratados internacionales o que México sea parte de esos tratados internacionales, sino que lo que señala como necesario es que se trate de tratados internacionales en la materia, es decir, en materia de derechos humanos. Aquí sí nos sirven los elementos que da la Corte Interamericana en las opiniones consultivas 8 y 9 para distinguir cuándo estamos frente a un tratado internacional y cuándo estamos ante un tratado internacional de derechos humanos. La consecuencia en la práctica de esto es que para efectos interpretativos podríamos utilizar al Convenio Europeo de Derechos Humanos para interpretar normas de derechos humanos previstas en cualquier parte o en cualquier fuente del ordenamiento jurídico mexicano, a pesar de que México no forma parte de ese Convenio Europeo de Derechos Humanos y no puede formar parte porque no forma parte del Consejo de Europa, porque no estamos en Europa. Entonces, para efectos interpretativos, ese convenio nos sirve para distinguir, para determinar los alcances de una norma de derechos humanos. Entonces, quizá ahí también podríamos estar hablando de un bloque, pero insisto, para efectos interpretativos. Otro de los temas que salieron durante el debate que hemos tenido esta semana es en relación a si solamente se refieren a normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales o qué otras fuentes del derecho internacional podrían incluirse dentro de este parámetro que va a fungir como parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Y entonces ahí comentaba que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece justamente cuáles son las fuentes de derecho internacional. Y entonces menciona que la fuente principal, por supuesto, son los tratados internacionales, pero que también está la costumbre, los principios generales del derecho y como fuentes auxiliares la jurisprudencia internacional y la doctrina internacional. Aquí podríamos discutir si del artículo primero constitucional se puede desprender en el párrafo primero que la jurisprudencia y la interpretación que dan los órganos autorizados para ello en materia internacional pueden formar o tienen que asumirse como formando parte del bloque constitucionalidad. Ya ahí la Suprema Corte, en la resolución del Varios 912/2010, estaba discutiendo sobre el carácter vinculante justamente de las resoluciones de órganos jurisdiccionales internacionales, en específico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y distinguía entre criterios vinculantes y criterios obligatorios.
que es un tema que también está pendiente de discusión y que va a ser discutido la siguiente semana en la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno, y que hay que seguir muy detenidamente, porque, bueno, desde mi punto de vista, esta distinción que se hace criterios orientadores y criterios de carácter vinculante no se sostiene desde el ámbito internacional. Pero veremos qué es lo que finalmente define la Suprema Corte, tanto en el tema de la distinción entre jurisprudencia internacional y en el tema, por supuesto, de la existencia o no existencia de un bloque de constitucionalidad. Entonces, es a partir de este bloque de constitucionalidad, si lo asumimos como tal, que podemos entender, y esta fue otra de las preguntas, que el principio de legalidad de todas las autoridades cambia. O sea, porque en el momento en que se convierte en parámetro de validez estas normas del resto del ordenamiento jurídico, pues las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán que aplicar esa legislación que les corresponde, pero no solamente a la luz de la propia legislación que les corresponde aplicar, sino también tomando en cuenta, por supuesto, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte y, por supuesto, las normas de derechos humanos de origen constitucional. Entonces, ya no puede definirse ese principio de legalidad al que las autoridades están obligadas, es decir, todas aquellas atribuciones que expresamente se le dan a la autoridad no solamente se definen por la legislación que les aplica o respecto a la cual se pueden pronunciar porque son competentes, sino que es esa legislación ampliada a los elementos que forman parte del bloque, si es que entendemos que existe un bloque. Y finalmente también había un tema en relación a la supremacía constitucional. Destacaban que si el hecho de admitir un bloque de constitucionalidad, esto iba en contra del principio de supremacía constitucional. Es una cuestión que también lo va a definir la Suprema Corte esta semana, pero lo cierto es que, al menos desde mi punto de vista, es claro que es la propia Constitución la que hace una excepción en materia de derechos humanos. Es la propia Constitución la que mandata que en materia de derechos humanos debe entenderse por Constitución no solamente a las normas de origen constitucional, sino también a las normas de origen internacional, siempre y cuando México haya ratificado el tratado internacional en donde están previstas. Entonces, es una discusión, insisto, pendiente de solución y que se genera, por supuesto, a raíz de la última frase del primer párrafo que establece que la Constitución, que las restricciones y la suspensión de los derechos simplemente se harán siguiendo a la Constitución. Entonces, si esta es nada más la Constitución, pues tenemos que entender que la Constitución es suprema y que de acuerdo a una interpretación sistemática con el 133 tendríamos que defender la supremacía constitucional. Pero en realidad yo creo que la clave está en entender qué podemos o cómo podemos definir Constitución en materia de derechos humanos. Y para mí es claro que por mandato constitucional, Constitución en materia de derechos humanos son normas de origen constitucional y normas de origen internacional de las que México forma parte. Otro tema que tiene que ver también con un punto que resalté en la cápsula introductoria es el relativo a la persona y los derechos de las personas como eje de todo el ordenamiento jurídico. A raíz de la reforma constitucional, la persona y sus derechos son eje de todo el sistema jurídico mexicano. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el principio pro persona.
El principio pro persona también salía ahí a debates. ¿Cómo es que podemos definirlo? ¿Dónde está definido este principio pro persona? Se puede resumir simplemente como la obligación de aplicar la norma que sea más favorable a la persona y menos restrictiva de sus derechos. Y el propio artículo 29 de la Convención Americana establece 4 supuestos en los que puede entenderse o a que se refieren al principio pro persona y que tienen que ver justamente con normas de interpretación cuando la norma convencional es menos protectora de la norma del derecho interno, tendría en todo caso que aplicarse la norma de derecho interno por parte de los órganos interamericanos. También hace una distinción ese artículo 29 constitucional en relación a los tratados internacionales y las declaraciones o el llamado soft law. Y ahí establece que en la medida en que las declaraciones o el soft law contengan una norma de derechos humanos que es más favorable a la persona y menos restrictiva de sus derechos, tendrá que aplicarse esa norma independientemente de que esté prevista en un instrumento internacional que no tiene un carácter vinculante, como podría ser una declaración o podría ser una resolución de la Asamblea General que no necesariamente sea una declaración. Entonces, el 29 establece 4 supuestos específicos, pero en términos generales podemos resumir al principio pro persona simplemente como la obligación de aplicar la norma más favorable y menos restrictiva de los derechos de las personas. Cuestión que adquiere relevancia y se complica en materia local específicamente, ¿no? Porque, pues, como sabemos, juzgadores y juzgadores locales normalmente tienen confrontadas a 2 partes que son personas y que pues tienen derecho a que se les aplique ambas la norma que sea más favorable a sus derechos y la menos restrictiva. Entonces ahí puede haber un conflicto. El caso penal, por ejemplo, pues es clarísimo, ¿no? En el caso penal, derechos de la persona que está siendo procesada versus derechos de las víctimas del delito, ¿no? Bueno, ambas partes tienen el derecho a que este tribunal o juez o jueza les aplique la norma que sea más favorable a sus derechos. Entonces, ahí, ¿cómo podremos resolver estas contradicciones? Pues, por supuesto, la argumentación jurídica nos da unas pautas y que tiene que ver justamente con el juicio de ponderación o el juicio de proporcionalidad que se tendrá que ir analizando caso por caso, que no se puede, por supuesto, establecer a priori. Entonces, yo creo que el principio pro persona no solamente se convierte en el núcleo de la reforma constitucional, sino porque todo gira en torno a la persona y todo gira en el mayor beneficio, en la mayor protección de los derechos a la persona, sino que también cambia la interpretación constitucional. Y es un principio de interpretación finalmente, pero en el tema, por ejemplo, de la resolución de conflictos entre normas, de la resolución de antinomias, bueno, pues el principio pro persona pasa a tomar el lugar de las antiguas técnicas de resolución de antinomias que tiene que ver justamente con la jerarquía, con la temporalidad y con la especialidad para saber qué norma vamos a aplicar en el caso concreto. En realidad, no importa el momento en que fue expedida la norma, no importa la fuente que contempla esa norma, no importa si se trata de una fuente especial o de una fuente general, sino lo que importa para decidir cuál es la norma que debe prevalecer es aquella que sea más favorable a los derechos de las personas y menos restrictiva de esos derechos. Entonces creo que con el principio pro persona y con el tema también de validez y vigencia, la distinción entre validez y vigencia
del garantismo ferrayoliano también se puede ejemplificar este punto que destaqué como importante que trae la reforma aparejada y que tiene que ver con la colocación de la persona y sus derechos como eje de todo el ordenamiento jurídico. Hoy en día no hay norma que pueda ser considerada válida si viola el contenido constitucional. Y los contenidos constitucionales por excelencia son justamente los derechos humanos, no los únicos, pero son justamente los derechos humanos y la interpretación que pueda darse de esos derechos humanos. Entonces, regresando un poquito a la interpretación, simplemente destacar que podemos discutir si la jurisprudencia y la interpretación que hacen de las normas los órganos autorizados para ello forman parte de este bloque o de este parámetro de validez del resto del ordenamiento. Lo cierto es que, insisto, del primero constitucional no se desprende, no podemos desprenderlo de una interpretación literal del primero constitucional, y por eso podríamos discutir si forman parte o no, independientemente de que ya la Suprema Corte en el Varios dijo que sí, al menos en relación a las sentencias de carácter obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto es que entre que nos ponemos de acuerdo es que para desentrañar el contenido de una norma de derechos humanos, pues tenemos que acudir a las interpretaciones que sobre esas normas han desarrollado los órganos autorizados para ello, sea en sede interna el Poder Judicial de la Federación o bien en sede internacional los órganos autorizados para ello. Así como la Constitución establece normas de derechos humanos de un carácter muy general y que para desentrañar su contenido se ha realizado una serie de interpretaciones por parte del Poder Judicial de la Federación, lo mismo pasa con las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Son redactadas de una forma muy general y para desentrañar su contenido, pues tenemos que acudir a las interpretaciones que la Comisión Interamericana y que la Corte Interamericana han dado sobre esas normas, o inclusive en el ámbito universal, pues las interpretaciones que los órganos de tratados han dado sobre las normas contenidas en los tratados que se han firmado y ratificado en el ámbito de Naciones Unidas. Entonces podemos discutir si forman parte o no. Pero lo que queda claro es que para desentrañar cuál es ese parámetro que va a ser el parámetro de validez del resto del ordenamiento, pues tenemos que acudir a las interpretaciones. Y si no acudimos a las interpretaciones, podemos caer, o sea, puede ser peligroso, porque nuestra solución del caso puede llegar a ser muy distinta si no se toman en cuenta esas interpretaciones. O sea, por ejemplo, el caso de la libertad de expresión, ¿no? Prevista en el artículo 6º constitucional, pues establece ciertos límites permisibles, constitucionalmente permisibles de la libertad de expresión, y entre ellos está justamente que con la libertad de expresión o con el ejercicio de la libertad de expresión se cometa un delito, ¿no? Y entonces entramos a las discusiones de qué delitos, si los delitos, por ejemplo, de injuria, de calumnia, se sostienen constitucional e internacionalmente hablando. O sea, si nos vamos directamente y simplemente tomamos en cuenta el 6º constitucional, podremos llegar a la conclusión de que cualquier ejercicio de la libertad de expresión que cometa cualquier delito contra quien sea, puede ser una limitante constitucionalmente válida. Pero si analizamos jurisprudencia interna y analizamos jurisprudencia internacional, nos damos cuenta que no cualquier delito y no contra cualquier persona puede ser una limitante permitida constitucional e internacionalmente hablando. De ahí la importancia de entender que las interpretaciones son necesarias para desentrañar el contenido. Igual y no nos ponemos de acuerdo, igual y decimos no forman parte del bloque, pero es necesario acudir a ellas. En otro tema, y que también tiene que ver un poco con la persona y sus derechos como eje,
antes de eso, me doy un paso atrás. El tema de la persona como eje de derechos humanos. Como saben, a raíz de la reforma se cambia el término de individuo por persona, ¿no? Entonces, eso también es importante y es una discusión que se genera en el sentido de si las personas jurídicas son titulares o no de derechos humanos. A nivel interno parece quedar muy claro, ¿no? Si son titulares y son titulares que pueden promover amparos, ¿no? A nivel internacional no es tan claro. Si bien en el ámbito europeo queda muy claro, en el ámbito interamericano no tanto, por la definición de persona que hace la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y entiende a persona como todo ser humano. Entonces ahí la restricción de considerar como titulares de derechos humanos a las personas jurídicas es mayor. Y ha habido desarrollos jurisprudenciales. En un principio se negaba por completo que puedan ser titulares de derechos humanos y por lo tanto víctimas de violaciones de derechos humanos. Pero conforme se ha ido desarrollando la jurisprudencia también en el ámbito interamericano, en realidad a lo que se ha llegado o a la conclusión que se ha llegado a raíz del caso Cantos contra Argentina, la Corte Interamericana, y posteriormente otros casos en relación con Venezuela y estas radiodifusoras que bajo el gobierno de Chávez fueron cerradas, se llegó a la conclusión de que, bueno, si bien no son titulares de derechos humanos, lo cierto es que sus derechos pueden traducirse en los derechos de las personas que forman, de las personas, o sea, de los seres humanos que forman parte de esas personas jurídicas. Constitucionalmente parece quedar claro que sí, internacionalmente no. En caso de un conflicto entre lo interno y lo internacional, pues por supuesto, ¿cuál sería la norma más favorable? La que les reconoce titularidad de derechos humanos y por lo tanto tendría que aplicarse. Este criterio que señala la Corte Interamericana para determinar cuándo sí puede ser titular de derechos humanos, siempre y cuando sus derechos se traduzcan en derechos de las personas o de los socios que forman esta persona jurídica, me parece que es muy poco, me parece que es un poco limitado. Es un poco limitado porque hay muchas ocasiones que estos derechos que pertenecen a las personas jurídicas no necesariamente se pueden traducir en personas, en los derechos de las personas que integran estas personas jurídicas, como por ejemplo el derecho, por ejemplo el secreto industrial, ¿no?, de una persona jurídica. Si bien podría tener detrás derechos humanos como el derecho a la privacidad de las personas jurídicas o el derecho a la libre competencia quizá, o el derecho pues a la libre competencia, lo cierto es que ni el secreto industrial no se puede traducir en derechos de las personas que forman parte de esa, o sea, el derecho a la privacidad por secreto industrial no podría traducirse en derechos de los socios que forman esas personas jurídicas. Entonces, la cuestión en el ámbito interamericano está todavía en creces, pero a nivel interno queda claro que personas jurídicas son titulares de derechos humanos y esto fue una aportación expresa de la reforma constitucional al cambiar la denominación individuos por personas. Ahora bien, el tema de las obligaciones, el tema del párrafo tercero del artículo primero constitucional creo que también es muy importante. También se señalaba en algunos de los debates y básicamente una de las preguntas era ¿cuál es la aplicación directa? O sea, ¿cómo es que aplicamos el párrafo 3? ¿Cuál es la aplicación concreta del párrafo 3 del primero constitucional? Y lo que mencionaba es que estas obligaciones de carácter general permiten aplicación directa de la Constitución. Es decir, cuando hay una omisión en el cumplimiento de una obligación de promoción, de protección, de respeto, de garantía o deber de prevención, de investigación, de sanción y de reparación,
podríamos alegar una violación directa a la Constitución. Yo creo que eso a nivel jurisdiccional y específicamente en materia de amparo, la existencia de las obligaciones generales en el párrafo tercero aporta la viabilidad de alegar violaciones directas a la Constitución. Esto fue, por ejemplo, lo que sucedió con los amparos adhesivos antes de la nueva ley de amparo. O sea, se hizo una interpretación directa de la Constitución o de acuerdo a las obligaciones generales previstas en el párrafo tercero del artículo primero, y finalmente se dio cabida a estos amparos adhesivos. Entonces creo que ese es el tema más importante. Estas obligaciones evidentemente son para todas las autoridades, incluidas las autoridades, por supuesto, de carácter jurisdiccional. Y esto me lleva a otro tema que tiene que ver, un tema que ya lo había comentado en un principio, es que también estas obligaciones generales sirven para suplir aquellas obligaciones correlativas a los derechos humanos. Es decir, en el momento en que los derechos humanos no tienen previstas en una norma una obligación correlativa, quizá la obligación general nos pueda servir para generar esa obligación correlativa y exigir el cumplimiento de ese derecho en específico. Y en cuanto al otro punto que señalaba en la cápsula introductoria, en relación al nuevo papel de los jueces, ¿cuál es el nuevo papel de los jueces a raíz de la reforma? Que cambia, por supuesto, con la reforma, y al momento que la reforma, si la entendemos como que asume o hace suya esta teoría general del derecho ferrayoliana, pues debemos entender que los jueces tienen un papel, las juzgadoras, los juzgadores tienen un papel importante que desarrollar en la garantía de los derechos humanos. Y entendemos que estas obligaciones del párrafo tercero son para todas las autoridades, inclusive las jurisdiccionales. Entonces, ¿cómo es que podemos relacionar este cambio de papel de las juzgadores y juzgadoras, por una parte, con las obligaciones? Es que, por ejemplo, si las obligaciones son para todas las autoridades, inclusive las jurisdiccionales, por ejemplo, en el tema de investigación. El tema de investigación, el tema de la obligación de investigar, del deber de investigar, puede tener una relación directa con la labor jurisdiccional. Es decir, para efectos de resolver la cuestión efectivamente planteada, o el problema efectivamente planteado, estas obligaciones de investigación, o el hecho de que las autoridades jurisdiccionales investiguen para hacerse de pruebas para efecto de resolver la cuestión planteada, puede tener cabida. Es decir, no esperar, por ejemplo, en materia penal, que la investigación exclusiva que hacen los ministerios públicos, sino que ya durante el proceso jurisdiccional tomar en cuenta que al tener la autoridad jurisdiccional una obligación de investigar, podría hacer uso de esta obligación constitucional de investigar para allegarse de pruebas que sean necesarias para resolver la cuestión efectivamente planteada. Entonces, si lo entendiéramos así, y si juzgadoras y juzgadores asumieran en serio su obligación de investigar, o asumiendo en serio su obligación de investigar, lo cierto es que pueden desarrollar a partir de la labor que les corresponde, nuevas obligaciones, nuevas valoraciones de las pruebas y allegarse de las pruebas que sean necesarias para resolver la cuestión específicamente planteada. Eso por una parte. Y por otra parte, y esto lo relaciono
con el caso práctico que hoy resolvimos y que se planteó durante el curso, y que tiene que ver con cuál es el valor probatorio o cuál es el valor que dentro de los juicios puede darse a las recomendaciones emitidas por las comisiones de derechos humanos. Y esta era la cuestión, este era el caso práctico, ¿no? Al respecto, y si analizamos la reforma constitucional al artículo 102 constitucional, bueno, pues nos podemos dar cuenta que en realidad estos organismos públicos de derechos humanos, y salía ahí al debate, no tienen facultades jurisdiccionales. Es decir, desde el ámbito federal, en relación al Poder Judicial Federal, no tienen facultades para analizar actuaciones ni de carácter administrativo, ni mucho menos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Aunque a nivel local sí podrían analizar cuestiones jurisdiccionales de carácter administrativo. Salud. Es decir, actos de carácter materialmente administrativos a cargo del Poder Judicial local. Eso sí se puede a nivel local, pero a raíz de la reforma a nivel federal no pueden o no tienen competencia respecto de asuntos jurisdiccionales, ni administrativos ni materialmente jurisdiccionales. Y entonces decían, bueno, si esto es así, entonces no se le puede dar ningún valor a lo que las recomendaciones, a lo que los organismos públicos de derechos humanos planteen a través de sus recomendaciones. Comentaba yo en la resolución al caso práctico que en realidad son dos supuestos distintos. O sea, una cosa es que no tengan competencia para pronunciarse sobre decisiones judiciales, pero otra muy distinta es que no se les pueda dar un valor a esas recomendaciones dentro de los juicios. Como ustedes saben, los organismos públicos de derechos humanos tienen también las obligaciones generales previstas en el párrafo 3º del artículo 1 constitucional. Es decir, tienen la obligación específicamente de prevenir, de investigar, de recomendar, sancionar y de reparar. Eso es un hecho. Ahora bien, ¿qué pasa en un caso? Se los pongo, y este fue un caso emblemático para México, el caso de Martín del Campo Dot, por ejemplo, que fue a dar a la Corte Interamericana y que la Corte Interamericana no entró a analizar el fondo del asunto. En donde, en este caso se había acreditado que Martín del Campo Dot había sufrido tortura para arrancarle una confesión. Y entonces la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal concluyó que había sido víctima de tortura. Después se fue al ámbito interamericano el caso, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que, o concluyó que Alfonso Martín del Campo Dot había sido víctima de tortura. Entonces, si tenemos una recomendación o una resolución por parte de las comisiones de derechos humanos, que además se confirman con una resolución, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene también un carácter meramente recomendatorio, no serviría
estas dos conclusiones, o no abonarían estas dos conclusiones al ámbito jurisdiccional cuando se esté tratando en el ámbito jurisdiccional. Estas dos conclusiones no se les podía dar un valor probatorio determinado, porque si bien hay que recordar, por ejemplo, que estas obligaciones generales van para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Eso por una parte. Pero por otra parte, constitucionalmente se ha establecido un entramado de garantías de carácter jurisdiccional y no jurisdiccional que pueden o que tendrían en todo caso que relacionarse en algún momento y contribuir unas a otras para determinar los alcances de las violaciones de derechos humanos, sea en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito no jurisdiccional. Por eso lo dejo en la mesa. Es decir, a mí me parece que la labor que realizan las comisiones de derechos humanos en el país, en el momento en que emiten una recomendación, están alertando sobre una situación de vulneración de derechos humanos. Y pueden ser recomendaciones generales, en donde en realidad ya es una violación generalizada en materia de derechos humanos. Al emitir sus recomendaciones, estas comisiones de derechos humanos están en cierto sentido cumpliendo con su deber de prevención de futuras violaciones de derechos humanos. Al momento de que alertan, aquí hay una violación de derechos humanos o aquí hay una violación sistemática de derechos humanos, cumplen con su deber de prevención y además actualizan ese deber de prevención que en todo caso tendrían que tomar en cuenta las autoridades también jurisdiccionales para garantizar el deber de prevención de violaciones de derechos humanos. Entonces, ser una juzgadora o un juzgador garante podría implicar que en el momento en que se tiene conocimiento de una recomendación y que esa recomendación tiene que ver con el caso o con la cuestión efectivamente planteada, lo que concluya o lo que se concluya a partir de esa recomendación podría tener un valor probatorio determinado, porque lo contrario sería simplemente no darle valor alguno a la labor de las comisiones de derechos humanos. Cuando a partir de la reforma constitucional también se refuerzan el carácter de sus recomendaciones, en realidad siguen siendo no vinculantes, pero lo cierto es que ya hay ciertos mecanismos para, por lo menos, obligar a la rendición de cuentas por parte de las autoridades a las que van dirigidas y que no las aceptan o bien las aceptan pero después no las cumplen. Entonces hay ahí como un reforzamiento constitucional a estas comisiones de derechos humanos y que, insisto, tendrían en todo caso que tener algún valor y que podrían, si nos asumimos como juzgadores y juzgadores garantes, tener un valor dentro de un juicio, dentro de una controversia planteada. Eso para mí sería asumir un papel de garante, logrando hacer efectivas las obligaciones generales previstas en el artículo primero constitucional, tanto desde el punto de vista del órgano jurisdiccional como desde el punto de vista del reforzamiento del cumplimiento de esas obligaciones por parte de los organismos públicos de derechos humanos. También yo creo que podría ser importante o podríamos conectar la labor jurisdiccional con la labor no jurisdiccional en el sentido de permitir, que se puede permitir sin problema, que las comisiones de derechos humanos o los organismos públicos de derechos humanos fungieran como
amicus de los propios juicios o de los órganos jurisdiccionales. Es decir, que en asumir su papel de garante de los propios organismos públicos de derechos humanos implicaría quizá que en determinados juicios donde se estén controvirtiendo o se estén alegando violaciones de derechos humanos, poder presentar los llamados amicus para lograr una mayor protección de derechos humanos. Quizá el papel de presentar amicus podría ser una de las formas o a través de las cuales se pudiera reforzar justamente a estas comisiones de derechos humanos. Entonces, como pueden ver, la reforma constitucional cambió por completo y los contenidos de la reforma constitucional cambiaron por completo la perspectiva en el sistema jurídico mexicano en materia, por supuesto, de derechos humanos. Y de ahí su trascendencia. Entonces, yo creo que con esto me quedaría, no sin antes decir que, bueno, nos queda pendiente un tema de debate y que justamente tiene que ver con las restricciones permitidas y las limitaciones permitidas a los derechos humanos, y que esperaría yo que me enviaran sus comentarios para que mañana pudiera hacer los comentarios correspondientes a lo que recibí. De antemano, pues les agradezco mucho y estoy aquí para cualquier pregunta y consideración. Gracias. Licenciada, en la última parte tendré varias preguntas, pero por respeto a mis compañeros, pues hago la última parte en cuanto el valor jurídico que tienen las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Y según lo que comenta usted, opina que tendrían que tener algún valor probatorio en algún juicio, si ya se determinó en una recomendación no jurisdiccional que hubo violaciones a los derechos humanos, que en algún juicio, como en ese que menciona, de que se acreditó que se torturó a la persona, que en un juicio penal tuviera, o en un juicio posterior, en un amparo, lo que sea, tuviera un valor probatorio. Fíjese que yo analizando y viendo, eso yo lo había escuchado antes, y pensando que me pongo en el lugar de la otra parte, no del que lo va a favorecer esa prueba, sino de la otra parte a la que necesariamente va a perjudicar el valor que se le pueda dar a esa prueba. Si le dan valor probatorio como para considerar que hubo tortura, tomando en cuenta la recomendación, se rompe con ese principio en todo juicio, que es incluso el que rige al juicio adversarial, de contradicción. ¿Por qué? Porque en la otra parte no tuvo oportunidad de rebatir las pruebas o las investigaciones que realizó la comisión dentro de su procedimiento, no le dio intervención a la otra parte en aquel juicio que se le va a dar valor probatorio. Entonces, si él no tuvo oportunidad de rebatir, de controvertir esas pruebas que tuvo en cuenta la Comisión de Derechos Humanos para declarar que en ese caso hubo tortura, entonces sería más violatorio de derechos humanos de la otra parte decir que hubo tortura en base a esa recomendación, cuando ni siquiera se le dio oportunidad de rebatirlas. Entonces, para mí sí sería sería más violatorio de derechos humanos que le dieran valor probatorio en un juicio en el que no tuvo parte y no intervino a la persona que pueda perjudicar esa prueba. ¿Voy contestando una por una o hacemos una serie de preguntas? Mejor. Buenas tardes, licenciada auditoría, buenas tardes. Referente a la pregunta que usted comentaba, a las obligaciones, yo trabajo para el sistema tradicional, soy juzgadora mixto, en sistema mixto, conociendo las 4 materias. Usted hablaba de ponderar, argumentar, para el procesado
se le va a aplicar en beneficio alguna legislación internacional, y es ahí donde el juzgador se encuentra en el dilema ante también el ofendido, que llega y dice, permíteme un momento, ¿no? Vas a violentar también mis derechos humanos, vas a violentar por beneficiar. Entonces, sí es un poquito complicado, ¿eh? Nos encontramos a veces en un dilema de cómo desaplicar nuestra Constitución a fin de aplicar un tratado internacional que nuestro país ha ratificado, ¿sí? Sin embargo, creo que esto es un compromiso de estudio de todos los juzgadores y impartidores de justicia, pero también de los señores litigantes, ¿no? Los señores litigantes también nos encontramos que para ellos es muy fácil, nada más el simple hecho de hacer mención derechos humanos, pero derechos humanos hay que comprenderlos, hay que interpretarlos. Y no siempre el juzgador de verdad tiene toda la responsabilidad. Mas, sin embargo, con las nuevas reformas a la ley de amparo, pues estamos muy comprometidos y tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Al grado que podemos ser destituidos en caso de no dar cumplimiento. ¿Sí? Gracias por sus enseñanzas, de verdad viene usted a reafirmarnos pues todo lo que en un momento dado, yo creo que los estudiantes de Derecho, a mí me da mucho gusto verlos que se están interesando en temas un poquito que nos ponen en conflicto, ¿no? El sistema jurídico. Pero es el avance nada más en el que nos debemos de encontrar todos. A sus órdenes. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Mi pregunta es, licenciada, finalmente se ha concluido de manera rotunda por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ese conflicto que existe hoy en día todavía, si no a nivel del Distrito Federal y la Suprema Corte, sí a nivel de las entidades federativas, en cuanto a que hay juzgadores, hay autoridades que son defensoras a ultranza de la supremacía constitucional, ¿sí? Y son doctores en Derecho y representan algunos colegios de abogados, etcétera, y siguen discutiendo sobre la supremacía constitucional. ¿Eso ya quedó bien determinado por parte de la Suprema Corte de Justicia? ¿O vamos a seguir metidos en ese nudo que nadie puede deshacer sobre esa dichosa supremacía? Yo podría hablarles sobre lo que considero esa supremacía, pero sabemos que lo que cuenta, pues es lo que diga la Suprema Corte, ¿sí? Y mi pregunta es esa, ¿ya quedó finalmente establecido por parte de la Suprema Corte si hay o no, si existe o no? Ya nos explicó en toda su locución en qué casos se le da ese valor, en cuáles no, etcétera, pero debía de haber una resolución definitiva de tal manera que el juzgador ya no esté todavía dudando o no sobre si es supremo o no es supremo, o si aplico la Constitución o le doy validez al tratado internacional, ¿sí? Esa es mi pregunta. Bueno, a ver, voy por orden de preguntas. La primera, en relación a si el dar valor probatorio a las recomendaciones afectaría, digamos, el principio de equidad procesal respecto de la otra parte. Yo considero que no, en cuanto a que, por supuesto, no se le tiene que dar un valor probatorio pleno, ni mucho menos. O sea, los juzgadores y juzgadoras, en su papel de garante y en cumplimiento de su obligación de investigar, tendrían que hacerse de pruebas para resolver la cuestión efectivamente planteada. En principio, entendemos que las autoridades jurisdiccionales entendíamos que las autoridades jurisdiccionales no les correspondía en cierto sentido investigar, pero al momento en que se establece la obligación de investigar para todas las autoridades en el ámbito de competencia, de sus competencias, esto incluye también a las de carácter judicial o jurisdiccional. Entonces, por supuesto, yo no estoy diciendo que se le dé un valor
probatorio pleno, ni mucho menos. Simplemente me parece que, por un lado, para reforzar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, darle no un valor vinculante, sino simplemente reforzar estas recomendaciones, por un lado. Y por el otro lado, para hacerse de las pruebas para mejor proveer, siempre y cuando se le permita a la otra parte controvertir esas pruebas o alegar en la fase probatoria sobre la idoneidad o no idoneidad de las pruebas, yo creo que no afecta el principio de igualdad de armas dentro de la contienda o dentro del juicio que corresponda. Y sí, sin embargo, por el contrario, creo que, insisto, por un lado le dan refuerzan las recomendaciones del ámbito no jurisdiccional, combinan todo este sistema de garantías previsto constitucionalmente, o sea, se van reforzando unos a otros, claro, siempre que se garantice la equidad procesal. O sea, el hecho de tomarlas en cuenta, a mí me parece que no per se viola el principio de equidad de armas, siempre y cuando, por supuesto, se dé la oportunidad de controvertir y demás. Y que, además, en el tema de la obligación de investigar, tendrían que los jueces, los juzgadoras y los juzgadores tendrían en todo caso que pues allegarse de los elementos para mejor resolver la cuestión efectivamente planteada. Eso me parece es un papel garante de los jueces, es asumir un papel garante de los jueces por parte de los jueces, de las juzgadoras y de los juzgadores. Ahora, en relación a la ponderación, en efecto, no es fácil. Y por supuesto que en la práctica, o sea, nosotros no podemos a priori tratar de identificar todos los problemas que van a salir en la práctica. Esto no los va a dar la práctica, o sea, la experiencia es la que va a ir formando determinados criterios. Yo creo que la herramienta para tratar de resolver conflictos de derechos y de pretensiones distintas también en el ámbito, y sobre todo en el ámbito local, es la ponderación, sin duda. O sea, no es que sea la panacea, ojo, porque también presenta muchos problemas, pero yo creo que es la herramienta que tenemos a la mano y que es lo que nos podría dar luz para intentar aplicar la norma que sea más favorable y menos restrictiva de los derechos de ambas partes. Esa es nuestra obligación como juzgadoras y juzgadores, es nuestra obligación. A ambas partes se les tiene que garantizar el principio pro persona. Y eso no quiere decir que vaya a ser fácil, insisto. O sea, hay muchos supuestos, inclusive si se toman los estándares internacionales, por ejemplo, en materia de violencia familiar. Cuando tomamos en cuenta los estándares que detrás de una violencia familiar puede inclusive haber una violencia de género, una violencia contra la mujer, los estándares internacionales nos dicen, por ejemplo, que estos delitos de violencia familiar se tienen que perseguir de oficio. Y muchos códigos penales o procesal penales establecen que se persiguen por querella. Por ejemplo, ¿lo persigues de oficio o lo persigues de querella? Si decides perseguirlo de oficio, cuando está previsto por querella, estás afectando el derecho del procesado, por supuesto. Pero entonces ahí una ponderación en el caso concreto, de acuerdo a las circunstancias concretas del caso, podría darnos la solución para ver cuál es la obligación que en todo caso tendrá que prevalecer, y no necesariamente tendrá que ser que tenga que ser perseguido por querella. O sea, esos son los problemas, y por supuesto esto da lugar a discusiones sobre, bueno, sí, derechos humanos, pero mientras la seguridad jurídica permanezca intacta, y sí, derechos humanos mientras el debido proceso permanezca intacto. Sí, lo que sucede es que el debido proceso hoy en día no solamente está regido por las normas procesales, ¿no? O sea, en este caso que se persiga por querella, sino que tiene que ser leída esa norma procesal a la luz
de los estándares internacionales. Entonces tendríamos que definir en el caso concreto cómo es que tendría que ser. Que esto en una escena fatalista, pues decir, no, bueno, esto va a ser un caos jurídico, quizá por momentos sí, por el momento sí, pero es un proceso, insisto, que tenemos que pasar y que será o se irá definiendo poco a poco, pues por el máximo tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo no digo que sea fácil, pero hay obligaciones constitucionales que cumplir y hay que cumplirlas de la mejor manera para ambas partes. Y ahí es donde nace pues la creatividad y la entendernos como juzgadores y juzgadoras garantes de derechos humanos, yo creo. Y respecto de la última pregunta, por supuesto, a ver, supremacía constitucional está definido por la Suprema Corte y por el 133 constitucional. Lo que sucede es que no hay una definición todavía sobre si, o en relación a si el bloque constitucionalidad rompe con la supremacía constitucional y cuando, por ejemplo, hay un conflicto entre una norma constitucional de derechos humanos y una norma internacional de derechos humanos, ¿cuál tiene que prevalecer? El típico caso que se menciona es el arraigo, por ejemplo. Arraigo que está prohibido desde el ámbito internacional, pero que está permitido en el ámbito constitucional y está previsto en el artículo 16 constitucional para delitos de delincuencia organizada. Aquí estamos frente a una contradicción de normas. Si nos vamos por el criterio de supremacía constitucional, tendríamos que decir el arraigo prevalece. Pero si nos vamos por el criterio de principio por persona, previsto en el artículo 1 constitucional también, entonces tendríamos que decir la norma más favorable es la internacional, que es la que prohíbe el arraigo, ¿no? Y entonces, si aplicáramos o aplicásemos la norma interna de origen internacional, ¿estaríamos yendo en contra de la supremacía constitucional? Esa es la pregunta. Y es una cuestión que está por debatirse. Esta semana se va a debatir. Creo que es el lunes que el Pleno de la Suprema Corte comienza a debatir la contradicción de tesis 293, diagonal 11. Y ese es uno de los temas importantes que se van a discutir. ¿Hasta dónde llega la supremacía constitucional? Si aceptamos la figura o la existencia de un bloque de constitucionalidad y, por supuesto, si la distinción entre criterios obligatorios y vinculantes de origen internacional se sostiene constitucionalmente, tomando en cuenta, por supuesto, los precedentes internacionales. Entonces está por discutirse. Todavía no está definido. Coincido con usted en que al no estar definido por parte del máximo tribunal causa confusión. Inclusive una sala sostiene un punto y la otra sala sostiene lo contrario. No hay un acuerdo, pero yo creo que esta semana se va a definir y tendremos claridad sobre el tema, que espero sea pro bloque de constitucionalidad, que desde mi punto de vista es claro en el primero constitucional. Pero bueno, esa soy yo, no la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, pues entonces terminamos y bueno, espero sus retribuciones al último tema de debate y pues muchas gracias por esta semana, por compartir esta semana. Hasta luego. La maestra Graciela Rodríguez, la doctora Aura Hernández, directora de esta Casa de la Cultura Jurídica, le hace entrega de su reconocimiento de participación. Muchas gracias, maestra Graciela, por estar aquí esta tarde. Gracias a ustedes también por acompañarnos y los esperamos en los próximos eventos. Saludos como siempre.